Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable con un experto, el doctor Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Bueno, seguimos platicando con el doctor Luis Manuel Espinosa, médico especialista en cardiología, y bueno, que acaba de llegar de un congreso en Europa, en la ciudad de Cracovia, donde se llevó a cabo, dentro del Consejo Europeo de Resucitación Cardiopulmonar, pues las últimas técnicas precisamente en resucitación. Y platíqueme, doctor, cómo le fue allá en Polonia. Excelentemente bien, realmente aprendió uno mucho. ¿Qué tal la ciudad? Bonita. Además de que disfruta uno de sus bellas ciudades, ¿verdad? Ajá. Cracovia, ¿le gustó? Cracovia en especial, es una ciudad bellísima prácticamente, esa es la palabra, es una ciudad muy amigable, además muy amigable, a pesar de lo difícil que es el polaco, ¿verdad? Que prácticamente es un idioma difícil. Sin embargo, la población está muy acostumbrada al turismo y es muy amigable, ¿no? Entonces, realmente se está muy a gusto. Es una ciudad como las grandes capitales europeas, con mucha antigüedad en su medio, un super castillo que tienen ahí, famoso. De hecho, se ve en algunas películas, ahora entiende uno por qué ese río Vístula y ese castillo tan hermoso lo usan mucho como escenario para algunas películas. Y la cultura, ¿verdad? Es una ciudad donde además es una ciudad muy musical. Tiene uno música por todos lados, principalmente clásica o folclórica, ¿verdad? De los polacos. Y sí es una ciudad muy agradable en general. Y sus personas muy alegres, a pesar de que, como espera uno de los europeos, así que sean más, sobre todo del área de Alemania, que son un poquito más austeros, más serios. Sin embargo, Polonia es una ciudad verdaderamente alegre, con mucha vida nocturna también, sí, prácticamente, y muy segura, ¿verdad? Es una ciudad que se respira seguridad andando uno, inclusive en la noche. Bien, ¿verdad? bueno, pues ahí está Cracovia para, como sugerencia, en algún momento determinado, poderla visitar. Según nos cuentan, no muchos mexicanos visitan, en especial Cracovia, como que el turismo de México hacia allá es poco. Sin embargo, tomó relevancia Cracovia también porque de ahí salió el Papa Juan Pablo, de ahí salió a su... Karol Wojtyła. Karol Wojtyła, sí. Salió de allí al papado, ¿verdad? Correcto. Era obispo de ahí. Ahí conservan su museo. Es una imagen muy venerada ya por los polacos. Correcto. Excelente, doctor, pues enhorabuena, y qué bueno que bueno, pues se tiene ese gusto, ese interés y ese sacrificio, ese esfuerzo por estarse actualizando y por estar en los eventos a nivel internacional en donde se habla de lo último que hay precisamente en estas técnicas de resucitación cardiopulmonar. Y bueno, me comentaba, doctor, que dentro de esta directriz que ahora está tomando, o que se está tomando dentro del Consejo Europeo de Resucitación, está fuertemente la idea de enfocarse hacia la población en general. Así es, ese fue predominante y cada vez es más importante en los congresos. De hecho, ya se está anunciando el siguiente congreso, que ahora lo van a hacer más pronto, lo van a hacer en mayo, y va a ser en España, en la ciudad de Bilbao. Okay. Y uno de los temas que también se van a tratar en el próximo congreso es precisamente cómo incentivar que nos acerquemos a la población para que se entrene la población, porque definitivamente, igual que en México, la mayoría de las muertes de origen súbito, de la muerte súbita, cuya principal fuente es el corazón, de causa de muerte súbita, se da en las calles, ¿verdad? Se da en los estadios, como ya hemos comentado, y se ratifica, se da en los estadios, se da en los centros comerciales, en los hogares, ¿verdad? En las casas también. En las casas, sí. Y solo el 20% de los 17.5 millones en el mundo, el 80%... De los 17 millones de muertes. De muertes anuales. Anuales. De este origen. Sí, de origen cardiovascular.
se da el 80% fuera de los hospitales, ¿verdad? La gente fallece más, las personas fallecen más fuera de los hospitales, como es lógico. De hecho, me acuerdo de una anécdota, que en una huelga de hospitales en Italia, inclusive disminuyó la mortalidad, un poquito. Sí, porque finalmente muchas muertes son a consecuencia de algún procedimiento, no necesariamente mal hecho, no, aunque sea bien hecho, pues también hay un riesgo. Ajá, correcto. Y en esas huelgas recuerdo que lo pusieron los periódicos como paradoja, ¿verdad? Que había la huelga y había disminuido un poco la mortalidad. Bien. Entonces, doctor, esto nos quiere decir como población en general que tenemos que involucrarnos más en este conocimiento, no solamente del funcionamiento del corazón, sino también en esos factores de riesgo que van a afectar tanto el corazón como los vasos sanguíneos. Así es. Y en un momento determinado también meternos de lleno más a combatir y no ser parte de esta estadística de más de 17 millones de muertes anuales por causa o enfermedad cardiovascular. Entonces, la población tenemos que conocer más y familiarizarnos con estos técnicas de resucitación cardiopulmonar. Y ese es el término que se utiliza más en resucitación, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica utilizamos mucho la reanimación, ese término de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, allá es un término ya bien definido, de que de hecho así se llama el Congreso, es de resucitación, ¿verdad? Correcto. Cardiopulmonar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues entrenar a la población. Y en nuestro país yo lo que veo a veces es un poco que tenemos cierto fatalismo de pensar que esas muertes súbitas, ya el corazón se detiene o fibrila porque es un corazón que ya no tiene remedio. Y no, claro que sí tiene remedio. Lo que pasa es que la arritmia es tan severa que aunque sea un corazón estructuralmente bueno todavía para vivir muchos años, sin embargo esa arritmia lo mata en 3 a 5 minutos. Sin embargo, si podemos recuperarnos de esa arritmia, pues y luego recibir el tratamiento ya hospitalario, entonces se va a tener una sobrevida de más de un 50, 70 o hasta 90%, dependiendo lo bien que hagamos el aspecto prehospitalario. Entonces la insistencia también, nos tocó también un congreso de actividad prehospitalaria en Madrid, afortunadamente, donde el congreso fue 100% de la actividad prehospitalaria. ¿Qué hacer fuera de los hospitales? Entonces, en el mundo se está trabajando mucho sobre eso. Bien. ¿Verdad? Bueno, pues no hay más que documentarnos, aprender, leer. Esta RCP, donde usted vea RCP, pues significa resucitación cardiopulmonar, y que es un procedimiento de emergencia para salvar vidas, que se utiliza cuando la persona ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Bien, pues importante que lo sepamos, que lo vayamos también considerando dentro de nuestras lecturas, dentro de nuestro interés y dentro de nuestra preocupación diaria, porque el que tengamos nosotros o el que nos acerquemos a ese tipo de documentos, de artículos, de información y de también talleres, ¿no? Y que esto lo haremos un poquito más adelante con el doctor Luis Manuel, de entrenamiento, de plática con los especialistas, de foros, de conferencias, en fin, de tantos eventos, ¿no? Que pueden estar a nuestro alcance. Si los buscamos, pues definitivamente puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en un momento determinado en el que nadie está pensando, ni siquiera imaginándose que le pueda suceder algo a usted o a sus familiares. Lo mejor entonces es empezar a informarnos, conocer y familiarizarnos con estas técnicas de resucitación. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Le recuerdo nuestros números telefónicos aquí en cabina: 3122-4200, 3122-4266. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos. El doctor Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.